Si me lo permitís, me gustaría hablar a los que menos tiempo están en el Señor, a los que menos tiempo llevan estudiando la palabra de Dios. Yo también le he puesto hoy un título a mi mensaje, así que así sabéis un poquito por dónde quiero ir. Lo vamos a llamar Fe para el fin. Cuando estamos empezando en la vida cristiana, tenemos que tener una visión que traspase el tiempo, que vaya más allá de nuestro presente y nos lance hacia el futuro. Muchos de vosotros no sabéis cómo empezó la iglesia aquí, pero empezó así, empezó con una evangelización bastante centrada en esa proyección de la que estamos hablando, poniendo nuestros ojos no solamente en nuestro presente, sino en el fin. Así, las primeras reuniones que teníamos de evangelización aquí en una casa, nos dedicábamos a estudiar la Biblia, pero sobre todo el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque precisamente esa es mi convicción, no sé cómo te sientes tú, pero creo que la vida cristiana es suficientemente fuerte, difícil, importante, como para que la entendamos como una carrera. Y ya sabemos lo que pasa con una carrera. Estoy seguro de que habréis visto más de una, si no en vivo, pues en diferido, ¿no? Ahora, permíteme decirte que una carrera no se corre así sin más. Una carrera se estudia. Cualquier ciclista, motorista, atleta, cualquiera que esté corriendo alguna carrera que quiera ganar, tiene que conocer esa carrera bien. Seguramente antes de la competición se dará una vuelta, la recorrerá, medirá sus pasos, verá cuánto tardaría en llegar a este punto o al otro. Tiene que examinar un poco, por lo menos, el trayecto, tiene que familiarizarse, especialmente si es una carrera muy larga, como puede ser un maratón o puede ser una vuelta ciclista o cualquiera de esas competiciones que se tienen que afrontar con muchas ganas por la dureza que tienen, por lo que uno tiene que emplearse para llegar a la meta, exigen de la persona que la va a correr, del atleta o del deportista, exigen mucha atención y exigen también estudio. Si no es así, uno se puede encontrar con sorpresas y pensar, ¿por qué no lo habría yo estudiado esto? Que no me imaginaba que la carretera se moviera así, asao, tuviera esta caída o esta subida, o en fin. Son cosas que convienen saber de antemano para entender a qué se enfrenta uno, de qué va la vida cristiana. La vida cristiana también, como digo, es una carrera y necesitamos averiguar qué hay en esa carrera. ¿Sabes? Muchas veces se predica el Evangelio, se predica el cristianismo, pero no se estudian los trayectos. Hay cosas que no te explican. Por ejemplo, no te explican que tienes que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. La Escritura lo dice así. Pablo les dijo en su discurso final de despedida, antes de partir a Jerusalén, les dijo estas cosas. Todo el consejo de Dios. No me he reservado nada que no tenga que explicaros. Todo el consejo de Dios os lo he dado. Y parte de ese consejo era eso, que en la vida cristiana
vamos a encontrar muchas tribulaciones. Si no las encontramos, seguramente es porque estemos echando por algún atajo, porque hemos encontrado una forma más fácil. Claro, ya sabes lo que pasa en una carrera. Si te sales del recorrido, estás descalificado. ¿Sí o no? Tienes que cumplir las normas, tienes que cumplir los requisitos, porque no puedes hacer tu carrera. Tienes que hacer la carrera que Dios te presenta. Y en esa carrera está todo aquello que tú y yo necesitamos como cristianos para aprender las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito para esa carrera, no es una carrera hecha improvisadamente. Dios sabe lo que hace y sabe por qué nos llama a la vida cristiana y sabe que no es fácil, que el camino es estrecho, es angosto, a veces es difícil, es escarpado y tenemos que entender un poco de qué va. Por eso, y muchas veces lo he dicho, es mejor prepararse para lo peor. Lo mejor es prepararse para lo peor. Porque si estamos preparados para lo peor, yo te aseguro que se nos hará más fácil. Ahora, si no nos preparamos para lo peor, durante el trayecto vamos a sufrir más. Porque no lo consideramos. Hasta es posible que alguno nos engañara diciendo, mira, esto de la vida cristiana es un chollo. Lo vas a pasar la mar de bien. Vas a ver cómo el Señor te lo facilita todo, todo es sencillo, no tienes que calentarte mucho la cabeza. Esto es jauja, así que apúntate a la vida cristiana que te va a ir muy bien. Pero no es así. Díselo a uno que vaya a correr la Vuelta Ciclista o el Tour de Francia. Cuéntaselo a uno que va de maratón o a estas competiciones que hacen por aquí de subir montes, de atravesar sitios difíciles. No le digas que va a ser fácil porque le estarás engañando. Entonces, seamos realistas. Y en este tiempo en el que estamos, conforme nos acercamos al regreso de Jesús, con más razón tenemos que darnos cuenta de la situación, de ser realistas. Tenemos que entender que estamos en un momento muy crítico, muy extraordinario, muy especial y difícil en la historia de la humanidad y también la historia del cristianismo. Yo sé que tenemos ya tantas cosas delante nuestra que apenas da para sobrevivir cada día. Hay mucho que hacer, hay muchas ocupaciones y demandan toda nuestra atención. Pero de vez en cuando tenemos que parar y darnos cuenta de en qué estamos metidos, hacia dónde vamos. ¿Qué hay en el camino? ¿Qué nos aguarda? ¿Qué nos espera? Tenemos que sacar un poco la cabeza y mirar hacia el horizonte y ver qué va a pasar. Si no lo hacemos, como digo, tendremos dificultades. Eso lo estoy explicando para que veáis por qué empezamos la evangelización aquí hace ya muchos años, centrándonos en el tiempo del fin. Seguramente cuando lo estudiábamos lo veíamos muy lejos. No pensábamos que llegarían momentos tan difíciles, tiempos tan tumultuosos, peligros tan grandes. Pero, como lo dice la Escritura, llegan, tarde o temprano. Y cuando nos hemos olvidado de esos tramos difíciles, nos sorprenden. Cuando llegamos ahí, ¡ay! No sabía que esto estaba aquí, pero estaba.
Así que lo mejor que podemos hacer es, como digo, ser realistas. Estudiar la palabra de Dios no es solamente estudiar un aspecto de la palabra, es estudiar toda la palabra. No es ver una parte, sino el todo. No es concentrarse en lo fácil, sino afrontar también lo difícil. Y la Escritura nos dice claramente que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y nos dice una serie de cosas que están en relación con este principio, y es que en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad. ¿Sabes? A la par que estamos dispuestos a ver los tramos duros, difíciles de la carrera, también tenemos que entender que hay que almacenar energía, que hay que ponerse fuerte, que hay que estar en forma, que hay que desarrollar musculatura, que hay que entrenarse, que hay que prepararse. Y a nivel espiritual eso significa que tenemos que crecer en fe. Crecer en fe. ¿Sabes? Una de las cosas que observamos en las experiencias bíblicas, por ejemplo, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, es que aquel pueblo no estaba en absoluto entrenado, se estaban metiendo en una carrera improvisada. Moisés era el único que conocía aquel territorio, porque él ya había estado en ese desierto muchos años. Lo había recorrido con sus ovejas y ahí mismo el Señor se le había aparecido para enviarlo a Egipto. Así que en esos 40 años él tuvo tiempo de prepararse, de conocer el terreno, de saber por dónde pasaría, por dónde se meterían, qué problemas podían encontrar. Ahora, conducir a un pueblo entero de muchos cientos de miles de personas es otra cosa. Y se encontró con la triste realidad, y es que la falta de preparación les iba a pasar factura. ¿Y qué fue el recorrido del pueblo de Israel por el desierto? Un tremendo fracaso. ¿Por qué fracasaron? Precisamente porque no conocían el terreno. No estaban mentalizados, no estaban preparados. ¿Qué les hubiera salvado a ellos de fracasar ahí en ese desierto? Tener una fe mayor. Estar por lo menos crecidos, fuertes en la confianza en Dios. Porque en última instancia, y lo digo por los que ahora en estos días, en estos tiempos, van a llegar al Señor, van a llegar en un momento en el que las cosas se van a poner más duras, más difíciles. La humanidad no va hacia la gran provisión de facilidad, de bondad, de que todo el mundo es bueno, de que todo está de maravilla, no. La humanidad va hacia una situación muy difícil. Cada día es un poco más. Entonces, si llegas al Señor ahora, lo primero que tienes que hacer es fortalecerte, fortalecer tu fe. Tienes que aprovechar cada situación para poner tus ojos en el Señor y en su palabra. Porque es la palabra, como Pablo escribe, ¿verdad?, en Romanos 10, versículo 17, es por escuchar la palabra, por conocer bien la palabra, por lo que tu fe se va a desarrollar. Claro, también necesitas la experiencia, porque la palabra teórica no es suficiente. Tienes que ponerla en práctica, tienes que activarla. Y para eso tenemos la vida diaria con sus inconvenientes y sus dificultades, para que apliquemos lo que sabemos, para que en cada momento de dificultad pongamos nuestros ojos en el Señor, sabiendo que Él va con nosotros. Ahora bien, si no tenemos esa fe, nos pasará como al pueblo de Israel, que fracasó y murió antes de llegar a la tierra prometida, precisamente
por no haber puesto su fe en Dios. Una fe débil es una fe que en momentos de dificultad no sabe sustentar tu alma, tu mente, tus emociones. Al contrario, como no te puede sostener, te derrumba. O te derrumbas por falta de musculatura espiritual. Así que ese consejo creo que lo debemos de tener en cuenta, porque los tiempos que vamos a afrontar lo demandan. En Hebreos capítulo 11 tenemos lo que conocemos como el capítulo de la fe. Si tenemos mucho tiempo para prepararnos, quizá podamos tomar las cosas un poco más relajadamente, tener un itinerario, un programa un poquito más, en este sentido, más fácil, más tranquilo. Tenemos tiempo, nos vamos a preparar. Si el maratón es el año que viene, pues hasta dentro de un año tengo margen para prepararme, ¿cierto? Pues ya sé que cada día tengo que salir, el primer día igual hago 3 kilómetros, pero en 30 días ya estaré haciendo 10 o 20, porque cada día estoy fortaleciéndome para poder afrontar ese desafío tan grande. Y en un año, pues seguramente ya me habré acostumbrado a hacer el recorrido y ya sabré que por lo menos puedo llegar. Ya si llego, lo consideraré un triunfo. Y si quiero ganar, pues entonces me tendré que esforzar un poco más. Tendré que espabilarme y echar más horas y estudiarlo más a fondo y ejercitarme con más continuidad. Así funciona. Ahora, si en vez de tener un año tienes un mes, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, tendrás que primero estirar tu fe para no desanimarte. Porque cuando ves que tienes poco tiempo, dices, uy, mejor no empiezo. ¿Sí? Esa es la tentación. Mejor no empiezo. Pero hay que empezar. Y hay que procurar terminar. La fe es más necesaria cuanto menos tiempo tenemos. Para no desanimarte. Para emplearte más a fondo. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Así que cuando empezamos a conocer la palabra y sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios nos llama en Cristo, sabemos que Dios nos da vida eterna en Él, cuando empezamos a conocer las bases de la vida cristiana, las tenemos que hacer nuestro pan de cada día. No podemos decir, bueno, ya me aprenderé estas cosas, ¿no? Hay que aprenderlas ya. Hay que empezar ya, porque nos queda poco tiempo. Así que es triste cuando la gente se lo toma tan relajado y cae en el vicio de dejarlo todo para más adelante. Y eso es lo que le pasó a las vírgenes necias o imprudentes o insensatas. ¿Por qué son necias, insensatas e imprudentes? Porque no se prepararon. Improvisaban sobre la marcha. Oye, ¿sabes que va a venir el Señor? ¿Sabes que va a haber unas bodas? Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Ah, qué bien, pues. Vale, me gustaría estar. ¿A quién no le gustaría estar? Pero de nada te sirve el decir me gustaría estar si no te preparas. Los preparativos de última hora, la mayoría de las veces, funcionan mal.
estás estresado, no consigues lo que quieres y entonces tienes que improvisar algo, tienes que buscar un último remedio, vas a prisa y corriendo, llegas agobiado, angustiado, con el corazón en la boca, esas cosas que ya conocemos. Todos yo creo que tenemos una cierta experiencia en llegar tarde y de mala manera. Y ese es el problema con las mujeres, con las vírgenes insensatas, que lo dejaron todo para el último momento. Y cuando el Señor vino, vaya, entonces querían que las que sí estaban preparadas les llevaran en volandas a ellas. Y eso no puede ser. O te preparas o no te preparas. Porque las prudentes le dijeron ir y prepararos. Es que era vuestro deber prepararos. Ir corriendo, a prepararos corriendo, que os dé tiempo. Pero no les dio. Y se quedaron fuera de la meta. Esto es lo que trae el no prestar atención a la palabra, no fortalecerse en fe, no practicar lo que creemos, no prepararse para la carrera cristiana. Necesitamos fe, necesitamos certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no vemos. Y esa fe, esa certeza, esa convicción solo nos va a llegar cuando estamos realmente enfocados en la palabra de Dios. No enfocado en mil cosas que tienes que, es que no me queda tiempo. ¿Has leído hoy la palabra? Ay, no me he acordado. Venga, voy a leer 5 minutos antes de irme a la cama, que si no me voy a sentir mal. ¿Eso es preparación? No funciona. Sencillamente no funciona. Aquellos que estéis empezando ahora la vida en Cristo, que os empezáis por lo menos a tomar en serio la vida cristiana, tenéis que entender que el enfoque es vital. Significa poner a Dios primero. Significa poner la palabra de Dios primero. Porque tu fe tiene que crecer. Tú tienes que conocer mejor esas cosas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de tener certeza y convicción. Significa que has trabajado tan duro que has despejado las dudas. Has despejado los temores. Y por tanto puedes correr con mayor ligereza, con mayor rapidez, con mayor fuerza, porque te has deshecho de esos pesos que son las dudas, los miedos que nos impiden avanzar, que nos frenan, que si los dejamos, pues nos deprimen, nos agotan, nos inutilizan y no logramos llegar a la meta. Es la triste historia de un pueblo perdido en el desierto. Y Hebreos 11 nos dice que por esa fe es por lo que alcanzaron los antiguos, los hombres y mujeres de Dios de la antigüedad, que corrieron esa carrera y la corrieron bien. Fue por la fe que alcanzaron ese testimonio. El testimonio de que, gracias a Dios, lo hemos logrado. Hemos corrido, hemos luchado y finalmente encontramos la recompensa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la fe la que nos da la comprensión de todo lo que existe,
de todo lo que Dios ha hecho. Es la fe, no es el estudio. Porque si tú piensas que por tu investigación, por tus méritos, vas a llegar a conocer las profundidades del proyecto de Dios, no lo vas a hacer, no lo vas a conseguir. Hay personas que tienen sus títulos en doctor en teología y todavía siguen siendo ateos. ¿Te lo puedes creer? Entonces, no es por el estudio que tú alcanzas eso. Esa comprensión de ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en esta carrera? ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué tenemos que sufrir? Hay un montón de preguntas. Porque la carrera se puede poner muy dura, muy difícil. Y en ese momento, si nos tenemos que parar hasta estudiar a fondo y resolver todas las dudas, nos vamos a quedar demasiado atrasados. Así que tenemos que fortalecernos en fe. Tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad. Tenemos que partir de una buena disposición. Voy a confiar en Dios. Y si me cuesta y si tengo muchas dudas, voy a pelear con ellas. Las voy a resolver. No me voy a acomodar. Voy a buscar, voy a preguntar. Voy a ver dónde está la respuesta porque quiero la respuesta. Yo necesito crecer. Por la fe, Abel nos dice que por la fe, por la confianza, no porque él tuviera una Biblia en la mano. Te puedes imaginar que la mayoría de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento no tenían Biblias. No tenían la ventaja que nosotros tenemos. Así que las cosas que hicieron las tuvieron que hacer simplemente por fe, por confianza en Dios. No tenían mucho conocimiento, pero si tenían fe, si tenían confianza, les valió. Eso fue lo que les ayudó a superar la dificultad. Y entonces todos los ejemplos que encontramos, desde Abel hasta Noé y luego los demás héroes de la fe, el Antiguo Testamento está lleno de ellos. ¿Sabes? El conocimiento no aparece tanto aquí, en este repertorio de personajes. No es tanto el conocimiento como la confianza. Acuérdate de eso. Es más importante que aprendas a confiar en Dios que a tener todas las respuestas. Porque es la confianza lo que te va a ayudar a tirar para adelante cuando lo que está pasando te está diciendo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te permite esto? ¿Por qué Dios hace aquello? ¿Por qué te has metido en este lío? ¿Por qué te pide Dios que ahora... Y te puedes volver loco. Como mínimo te puedes quedar estancado. Has llegado a un barrizal y ya no sabes cómo salir de ahí. Las dudas, los temores te meten en problemas. Pero la confianza te dará alas. La fe te impulsará a seguir avanzando sin necesidad de tener respuesta a todo en el momento. Y esto es lo que vemos, esto es lo que hacía la diferencia cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Moisés nos ha sacado de ahí? ¿Por qué estamos ahora aquí sin agua? ¿Por qué estamos ahora con que mira que nos están observando nuestros enemigos y nos van a machacar? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la solución es ¿por qué no confías en Dios? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no confías en Dios? Porque no has cultivado tu confianza. Porque no estás enfocado. No estás enfocado en Dios.
no terminas de conocerle. Entonces, no es tanto el conocimiento como la confianza. ¿Y qué es la fe? Es por la fe que nos movemos. Por fe andamos, ¿verdad? Escribe Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, por ahí. Por fe andamos, no por vista. Es decir, cuando no lo veamos claro, todavía seguimos andando. Cuando viene el temor o viene la duda, todavía seguimos en marcha. No nos quedamos bloqueados diciendo, no, hasta que Dios no nos responda esto, de aquí no me muevo. No funciona. Hay que seguir confiando plenamente. Entonces, la fe está conectada con la acción. Eso es confianza, es fe en acción. Para que lo entendamos. Porque fe teórica, estoy seguro de que tenemos muchísima. ¿Fe de que puede funcionar? Pues sí. Ahora, ¿fe de que vaya a funcionar para mí? ¿De que te vaya a funcionar? Como no estés en movimiento y confíes, no lo vas a descubrir. Tienes que tirar para adelante. Tienes que seguir confiando. Y esto es lo que vemos en estos grandes héroes de la fe. Tenemos el primer caso relevante, o más relevante por la implicación que tuvo, que es el caso de Noé. Que Dios le dice que construya un arca para salvar a su familia de un diluvio que viene. Ahora imagínate que Noé hubiera dicho, bueno, Señor, aclárame esto porque esto me suena a cuento chino. Nunca ha llovido, y mucho menos un diluvio, y me estás diciendo que va a caer agua del cielo hasta el punto de ahogar a la humanidad. ¿Eso cómo se come? Vamos, explícamelo bien, explícame cómo funciona eso de la lluvia, explícame cómo puede llover tanto, explícame muchas cosas porque si no, a ver, ¿qué me estás pidiendo? Y todos de alguna forma tenemos esa tentación, la mente analítica, a mí explícame las cosas. Porque hasta que no lo vea claro, no obedezco. Hasta que no lo vea claro, no me muevo. ¿Cuántos cristianos hay así? Entonces Noé tuvo que tomar la decisión de que iba a confiar en Dios. Si Dios dice que va a llover aunque nunca haya llovido, yo voy a hacer el arca. Porque no me voy a dejar llevar por mi experiencia. No me voy a dejar llevar por lo que yo observo, por lo que he vivido. No, me voy a dejar llevar por la palabra de Dios. Así que no puedo decir, no, es que eso cómo va a pasar y le podemos empezar a dar vueltas al asunto y hacemos de todo menos confiar. Y por supuesto, tampoco obedeceremos. Pero ¿qué hizo Noé? ¿Por qué es un ejemplo para nosotros? Porque aunque era pesado estar 120 años construyendo un arca de esas dimensiones, con todos los detalles, con cada elemento, porque iba a estar un año flotando sin velas
sin llegar a ninguna parte, o por lo menos no muy lejos, y iban a tener que sobrevivir todos esos animales y la familia. ¿Cómo iba a ser eso posible? ¿Cómo se iba a superar esa prueba? Era una prueba de confianza. Porque con cada palo que se añadía a aquella arca, con cada madero, cada árbol que se cortaba, cada ajuste que se hacía, con cada detalle de aquel arca, había una prueba. ¿Seguimos o no seguimos? Pues no nos queda nada. Fíjate, si acabamos de empezar, hasta que acabemos esto, nos vamos a aburrir. En cada fase habría un conflicto, una crisis. ¿Estás seguro? Los hijos podrían decirle a Noé, pero padre, ¿estás seguro de lo que estábamos haciendo? Pero si es que esto nunca se acaba. Si es que nos vamos a morir aquí en el intento. ¿A dónde vamos? ¿Estás seguro? Bueno, vamos a ver si Dios nos da una señal, a ver si nos lloviera por lo menos un poco. Alguno oraría, Señor, danos una prueba de que llueva para que nos creamos que va a llover. Confianza. Sin confianza no se llega a la meta. Lo necesitamos. Y gracias a Dios que Noé y la familia la mantuvieron esa confianza. Porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Nos damos cuenta de que la palabra de Dios es para nosotros una guía clara, precisamente por los testimonios de fe, por esos testimonios de una fe viva, de una fe activa, de una fe que no es reactiva, simplemente se deja llevar por lo que está pasando y de alguna manera trata de salir. No, es una fe que toma iniciativas de confianza, que está dispuesto a seguir para adelante y esforzarse, como nos dice el profeta Daniel. ¿Os recordáis aquella escritura de Daniel 11? Nos quiere trasladar al tiempo del fin y dice entonces, cuando va a hablarnos de la persecución, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conoce a su Dios y sabe que Dios es fiable. Has puesto tu fe en Dios y eso significa que en la prueba vas a confiar. Ni más ni menos. Y por eso te vas a esforzar y vas a actuar. Porque la fe sin obras no es fe, es teoría. Puede ser doctrina, puede ser teología, puede ser un montón de cosas, pero en tu vida no significará nada hasta que tú no lo pongas en práctica. Porque sin confianza no vamos a ninguna parte. Fíate del Señor, leemos en el Proverbio 3, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios razonamientos, en lo que tú ves y tú te haces tus cálculos. Hombre, pues por lo que yo veo, tendría que pasar esto, aquello, lo otro, lo de más allá. O sea, le calculo, tengo tiempo. A lo mejor ni lo veo. Pasan 50, 100 años. A la mayoría de la gente de la iglesia hoy que le preguntes ¿cuánto piensa que tardará el Señor en venir? Pues te dirá eso. 300 años. Así están las cosas.
Entonces, tenemos que prepararnos, como dice aquí, para tener la fe de Abraham, que Dios le dice: Abraham, sal, vamos, deja Babilonia atrás, tengo una tierra mejor para ti, va. Y entonces dice: allá vamos. Y, ¿sabes? Cuando Dios le dice esto a Abraham, Abraham tenía una movida enorme para desplazarse, porque tenía que llevar, ¿sabes? Hay en una ocasión, cuando la guerra de Sodoma, cuando Lot va a ser llevado preso, entonces nos dice que Abraham echó mano de sus sirvientes, sus obreros, como queramos llamarles, sus empleados, sus pastores, en fin, todo el personal que tenía. Y si no lo recuerdo mal, creo que eran 700. Así que era una empresa ya considerable. No era cualquier cosa mover a toda aquella gente con toda la producción, con todos los materiales, que eran miles los ganados que tenía. Pero Dios le dice: Abraham, vamos, sal pitando de aquí, que yo te quiero enseñar un sitio mejor, que va a ser tu sitio, tuyo y de los descendientes tuyos. Y entonces, venga, vámonos. ¿Y sabes qué le pasó a Abraham? Apenas llegó, poco después de llegar a Canaán, vino un hambre tremenda. ¿No te acuerdas de eso? Así que Abraham se va a estrenar en la tierra prometida sin ser de él todavía, todo por fe, por fe. Es como esta tierra es para nosotros, por fe. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. ¿No dice los mansos heredarán la tierra? Y dice muchas más cosas, más promesas. Y no solo esta tierra, sino más allá. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que actuar de acuerdo con esa confianza. Y entonces Abraham se va a estrenar. No quiero alargarme mucho más porque queremos compartir la Santa Cena. Vamos a ir terminando. Pero Abraham se va prácticamente a estrenar en esa nueva tierra que Dios le ha dicho que la tiene que visitar y mantenerse allí, con una hambruna. Hambre. Dejó de llover, los ganados dejaron de comer, no se podía cultivar y tocaba pasar hambre. Tanto es así que tuvo que salir de la tierra en busca de alimento. Porque no era solamente el pan que tenía que tener cada día en la mesa, es que tenía 700 bocas, y eso sin contar las mujeres y los niños, que seguramente eran miles. ¿Y los ganados? ¿Qué haces con todo ese ganado? Si no llueve, si no sale el pasto, ¿de qué comen? Y de nuevo tuvieron que salir de la tierra para buscar un sitio que les diera de comer. Llegaron a Egipto. Y al llegar a Egipto, además, tenía un problema, y es que la mujer de él era una belleza. Y él andaba siempre con miedo. ¿Por qué me habré casado con Miss Universo? Porque ahora la competencia que tengo, vamos, van a por mí. Seguro que van a por mí.
y había hecho un trato con Sara. Le dijo, por favor, tú cuando te pregunten si estás casada, le dices, yo estoy con mi hermano, yo viajo con mi hermano. Y claro, nada más llegar a Egipto, pues todo el mundo se quedaba mirando a Sara cuando pasaba. ¿De dónde ha salido esta belleza tan esplendorosa? Y claro, llegó a oídos del faraón. Y el faraón dijo, pues bueno, pues quiero conocerla. Una prueba. Es que las pruebas nunca nos van a faltar. ¿Qué piensas que por quererte apañar de alguna manera que lo tengas más fácil te vas a quedar sin pruebas? Dios estaba trabajando en la fe de Abraham, en la confianza de Abraham. Así que mi consejo para aquellos que empiezan ahora es este. Es muy posible que no tengas tanto tiempo para prepararte como te gustaría, pero prepárate porque los tiempos están muy mal y se van a poner mucho peor. Y lo que ahora piensas que es lo normal, un poco más adelante será un lujo. Y no me refiero solo a lo que comes, que también lo será, porque ya nos están diciendo que nos preparemos para comer bichos. Lo que nos están diciendo es, os vamos a matar de hambre, vais a comer solamente bichos, pero no os preocupéis, que estará muy rico, ir acostumbrándoos. ¿No has captado el mensaje? Entonces hay muchas cosas que ahora las tenemos como normales, como la libertad. Yo cojo mi coche y digo, pues hay que ir a ver a los hermanos de Galicia, pues allá vamos, o de donde sea, ¿verdad? Con toda libertad. Y ya nos empiezan a decir que nos vayamos preparando para no pasar del pueblo vecino. ¿Estamos captando el futuro por el que nos quieren llevar? Y así, una cosa tras otra. No tienes ahora libertad para sacar tu billetera o tu tarjeta y decir, venga, quiero comprar eso, aquello, lo otro y tal. ¿No has escuchado algo raro al respecto de todas estas cosas? ¿No te han dicho que se va a acabar? ¿Se va a acabar? ¿No te han dicho no tendrás nada y serás feliz? En otras palabras, resígnate, acostúmbrate a poner buena cara, porque eso es lo que hay. ¿No estás captando el mensaje? No estamos en tiempos fáciles, estamos en tiempos muy difíciles. Y si no nos proponemos fortalecer nuestra confianza en Dios para mantenernos firmes en Él y seguir avanzando pase lo que pase, aunque caiga un diluvio, aunque los juicios de Dios se derramen sobre la tierra, y te aseguro que se van a derramar, porque ya la humanidad ha hecho suficientes méritos, pero no le es suficiente, quiere hacer más. Y en esa carrera está. Queremos hacer más méritos para que vengan los juicios de Dios. Entonces será mejor que nos propongamos, tengamos un propósito firme de prepararnos en fe, de enfocarnos en el estudio de la palabra de Dios, en conocer a nuestro Dios,
de manera que pase lo que pase, venga lo que venga, estemos firmes hasta el fin, sabiendo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amén. Vamos entonces a compartir la cena del Señor, o los símbolos de la cena, que es el pan y el fruto de la vid. Y ya sabemos lo que eso significa, el mensaje que hay detrás de eso. Y tiene mucho que ver con la fe, y tiene mucho que ver con la confianza también. Es que confiamos en la provisión de Dios, empezando por el perdón que todos necesitamos por nuestros pecados, porque tenemos un depósito inmenso a nuestro favor, que es el sacrificio de Jesús, la sangre derramada, la cual nos puede limpiar, nos puede dar esperanza, perdón y vida. Y Jesús lo dejó muy claro, que el que se alimentara de él tendría la vida necesaria, la vida eterna. Esa confianza es la que manifestamos cuando tomamos el pan y la copa. Es que creemos en lo que Jesús ha hecho. Y sabemos que Él dio su vida por nosotros. En otras palabras, nos compró con su vida. Nos compró con su sangre. De manera que ahora podemos ser suyos y podemos decir: yo pertenezco al Señor. Yo pertenezco a Jesús. Yo soy de Cristo. Y esto es lo que conmemoramos, que Él nos compró, que ahora somos suyos, que Él es nuestro Señor y que estamos aquí aprendiendo a confiar en Él, obedeciéndole, aprendiendo a seguirle a cada paso, aprendiendo a correr esta carrera con los ojos en Él para llegar a la meta. Amén. Pues oramos entonces por el pan. Y oramos por la copa y la compartimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, te damos las gracias por el sacrificio incomparable que tú hiciste, tomando el pecado de toda la humanidad, tomando nuestros pecados sobre tu cuerpo, llevándolos a la cruz, para que pudiéramos ser perdonados, para que estuviéramos limpios de culpa delante de nuestro Creador. Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que ese sacrificio fue hecho por cada uno de nosotros en particular. Y que ahora somos tuyos, te pertenecemos a ti, pertenecemos a tu reino, Señor. Que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y que eres tú el que nos da todo, la vida, todo lo que tenemos, incluido el futuro, y que tú vas a estar con nosotros todos los días. Bendice este pan. Lo queremos tener presente hasta que tú regreses. Igualmente esta copa, tu cuerpo y tu sangre derramada. Y recordamos ese pacto tuyo, que nos diste la vida y nosotros queremos también darte la nuestra. Muchas gracias por darnos este privilegio de ser tuyos, Señor, y de vivir en ti para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasad, hermanos, y participamos.